Bueno, repasamos la física y las ciencias naturales, después hicimos algunos contactos entre la física y las ciencias humanas, después hablamos de la física y algunos aspectos no científicos de la experiencia, como la filosofía, la religión o el arte. Y lo último que nos queda es la física y las ciencias formales. Ciencias formales se designa a la matemática, a la lógica, pero en realidad en nuestros tiempos es prácticamente la matemática. La matemática es la ciencia formal por definición. Y las demás ramas que antes se llamaban ciencias formales son en realidad ramas de la matemática. Entonces hablemos de física y matemática. La primera cuestión que uno tiene cuando habla de física y matemática es si se dice matemática o se dice matemáticas. Yo estoy acostumbrado a decir matemáticas y la gente del departamento de matemática en exactas lo corrige. Dice que se dice la matemática y no las matemáticas. Es una cuestión de gustos, pero suelo mezclar mucho las dos designaciones. Entonces la matemática es una ciencia formal que partiendo de axiomas y siguiendo razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas. La matemática define los objetos de los que va a hablar y define sus propiedades como axiomas y razona a partir de ellas para obtener las consecuencias de esos axiomas. Las ciencias naturales hacen un uso enorme de las matemáticas para explicar los fenómenos observables. La relación entre las matemáticas y las ciencias naturales es enorme, omnipresente y profundísima. Está eso de que las matemáticas son el lenguaje en el cual está escrita la naturaleza. La razón de esto es que cuando hacemos experimentos para tener información acerca de la naturaleza, esos experimentos suelen tener resultados cuantitativos. Entonces, cuando modelamos la naturaleza para entender por qué obtuvimos ciertos resultados para los experimentos, esos modelos suelen ser modelos cuantitativos y de ahí que surge la necesidad de utilizar la matemática en esos modelos. Resulta que es extremadamente eficiente, de eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, en cuanto a ramas de la matemática, bueno, son infinitas, no es muy difícil separar una rama de otra porque todo se mezcla y todo es sustrato de todo y las cosas se pueden formular eh, haciendo uso de ciertos axiomas y entonces eh, por ejemplo, podemos formular la teoría de funciones haciendo uso del análisis matemático y entonces las funciones son una consecuencia, o podemos formular el análisis matemático haciendo uso de la teoría de álgebras y entonces el análisis es la consecuencia de la existencia de funciones, etcétera. Cosas así, es decir, es muy difícil separar las áreas de la matemática porque todas pueden formularse en términos de otras. En general, qué cosa es primaria y qué cosa es secundaria es siempre invertible en matemática. Entonces una manera de separar es decir que hay matemáticas puras y matemáticas aplicadas. Dentro de las matemáticas aplicadas, por ejemplo, la computación, hicimos una clase de física e informática, pero hay muchísima matemática metida dentro de todo el estudio de la información, de los algoritmos, del procesamiento de datos, etcétera, etcétera. Y todo eso es un área aplicada de la matemática. La estadística también es un área aplicada de la matemática. La estadística es la manera de tratar una gran cantidad de datos y obtener información de esos datos. Separar aquello que es información de aquello que no contiene información de los datos. Eso es una de las áreas aplicadas más extendidas de la matemática. Que sea aplicada no quiere decir que no sea un área que tenga desarrollo teórico en los grupos, por ejemplo en el departamento de matemática de La Plata hay grupos teóricos dedicados al desarrollo teórico de la estadística, eh, que es sin embargo una rama de la matemática cuyo principal objetivo es la aplicación, ¿no?
Y por otro lado están las matemáticas puras, donde lo que se hace es desarrollar, definir conceptos y elaborar en base a ellos ideas como las de la cantidad, la teoría de números, la teoría de la cardinalidad y demás, ideas como la estructura, todo lo que tiene que ver con estructuras algebraicas, teoría de conjuntos, funciones, functores y estructuras que a mí en algún momento se me escapan muy rápidamente porque en algún momento dejo de entender. La parte de la geometría y de los espacios, la parte de la dinámica y de la evolución y del cambio. Eso en general como para tener una idea, un pantallazo de títulos que uno puede poner cuando va a estudiar la matemática. Sin embargo, hay infinidad de áreas y todas ellas están relacionadas con todas las demás. Un segundito. Entonces, lo primero que podríamos preguntarnos es, veníamos diciendo que la física servía como sustrato reduccionista de las cosas de las que habíamos hablado. Entonces, cuando hablábamos de ciencias naturales, decíamos que, bueno, en el fondo toda ciencia natural habla de un desarrollo de procesos físicos y entonces en ese sentido la física es el sustrato y muchas de las cosas que aprendemos en física se tienen que aplicar a las ciencias naturales. Algo parecido hicimos forzando un poco las cosas cuando hablamos de ciencias humanas. Si bien los seres humanos son sistemas extremadamente complicados, siguen siendo sistemas físicos y entonces de alguna manera tienen que responder a mecanismos generales y comportamientos generales que obedecen los sistemas físicos. Cuando hablamos de aspectos no científicos, bueno, los aspectos no científicos de la actividad humana de todas maneras están apoyados sobre un sustrato físico, entonces la religión, el arte, la filosofía, etcétera, van a tener siempre una base física. Ahora, en el caso de la matemática, esto se hace muy difícil porque uno tiende a creer que es al revés, que la física está apoyada sobre las matemáticas, sino que las matemáticas están apoyadas sobre las físicas. Sin embargo, bueno, esto yo lo había empezado a modificar y no lo terminé de modificar. Hay varias áreas en las que la física se puede... hay una óptica según la cual la física se puede ver como el sustrato reduccionista de la matemática, que es la siguiente. La razón por la que la matemática desarrolla relaciones formales entre cosas abstractas. Entonces, por ejemplo, números enteros, números primos, números reales, números fraccionarios, números irracionales, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son ideas sobre las cuales la matemática puede elaborar y demostrar teoremas y demás. Pero tiene que tener algún sentido hacerlo, porque la cantidad de ideas abstractas que podemos desarrollar es infinita. Uno podría inventar absolutamente cualquier tipo de objetos y establecer propiedades formales de una manera completamente arbitraria para cualquier tipo de objetos y luego desarrollar esas propiedades formales, demostrar teoremas y obtener consecuencias para cualquier tipo de cosa. Entonces, en un sentido, la física es el sustrato de la matemática porque hace de guía y nos dice cuáles son los objetos matemáticos que vale la pena explorar y cuáles son las propiedades que esos objetos tienen que tener y cuáles son los teoremas que es importante demostrar. Entonces, en algún sentido, la física actúa como el sustrato de la matemática cuando nos dice cuáles son aquellas cosas que hay que investigar desde un punto de vista de las matemáticas. También actúa como sustrato de las matemáticas, o sea, cuando aprendemos matemáticas. Cuando aprendemos matemáticas en general, toda la motivación para aprender matemática es motivación física. Estudiamos análisis matemático hablando de velocidades. Estudiamos números hablando de contar cosas y esas cosas que contamos son objetos físicos, son objetos reales de nuestra realidad observacional inmediata, de los datos que tomamos, o sea, son objetos físicos. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de las matemáticas está basado en física. Todo lo que tiene que ver con la motivación para desarrollar un área y no otra de las matemáticas está basado en física.
En general lo que se ve también en física es cuáles son los tipos de estructura que hay que estudiar adentro de la matemática, cuáles son importantes y cuáles no. Esto está muy bien escrito en un artículo que escribió un físico ruso que se llama Arnold, y que escribió un artículo maravilloso que se llama On Teaching Mathematics. Lo pueden encontrar, si lo googlean con ese título, lo encuentran en internet. El artículo es maravilloso. Es una crítica a la enseñanza de la matemática increíble. Y entonces en ese artículo Arnold dice, Arnold no es cualquiera, Arnold es un matemático del carajo que trabajó en la física que está detrás de la mecánica newtoniana, digamos, el desarrollo de mecánica analítica o de teoría de dinámica, digamos. Y Arnold dice que la matemática es una parte de la física es una ciencia experimental, una parte de las ciencias naturales, y la matemática es la parte de la física donde los experimentos son baratos. En otras palabras, lo que dice Arnold es que lo que hacemos cuando estamos haciendo matemática en realidad es una forma súper simplificada de hacer física. Ahora lo vamos a establecer un poquito más de eso. Me parece que se me trabó la filmina, dame un segundito. No. Otra cosa que dice Arnold en su artículo es que la mayoría de las motivaciones de los objetos matemáticos son en realidad motivaciones físicas. Entonces, por ejemplo, la identidad de Jacobi, dice Arnold, que obliga a que las alturas de un triángulo se cruzan en un punto, eso se llama identidad de Jacobi. Cuando ustedes vieron que si agarran un triángulo cualquiera y en la base trazan una altura y luego en cualquiera de los lados trazan también la correspondiente línea perpendicular, que sería la altura si lo apoyáramos sobre ese lado, y lo hacemos en los tres lados, se cruzan en un punto. Lo que dice Arnold es, eso se llama identidad de Jacobi, es un hecho matemático, y dice, es un hecho experimental, de la misma manera que el hecho de que la Tierra es esférica, es decir, homeomórfica a una pelota. Pero se puede descubrir con muchos menos gastos. Lo que está diciendo Arnold ahí es que primero nos dimos cuenta que las alturas se cruzan en un punto, haciendo experimentos, dibujando triángulos en un papel. Y luego lo pudimos demostrar, pero nos dimos cuenta de eso no demostrándolo a priori, sino dibujando triángulos en un papel. Es un hecho experimental el hecho de que las alturas de un triángulo se crucen en un punto. No es un hecho teórico. Luego uno lo puede demostrar desde un punto de vista puramente matemático y formal, pero si no lo hubiera establecido antes de manera experimental, no hubiera sido capaz ni siquiera de imaginarse que ese hecho es real. Arnold critica la idea de que las matemáticas parten de postulados formales y demuestran verdades a partir de esos postulados, razonando como teoremas, porque dice no es así como funcionan las matemáticas en la realidad. En la realidad las matemáticas funcionan haciendo observaciones, generalizando esas observaciones, haciendo hipótesis y luego formalizando para poder probar las hipótesis. Él dice que la enseñanza de la matemática, critica la matemática francesa, pero en Argentina se copió el modelo francés. La enseñanza de las matemáticas se ha transformado en la enseñanza de cómo demostrar teoremas a partir de postulados. Y que no es esa la forma como funciona la matemática en la vida diaria y no es la forma como funciona la matemática en aquellas actividades profesionales que usan matemática. Entonces da ejemplos de estudiantes de escuelas francesas que son muy lindos. Entonces, por ejemplo, dice, a la pregunta ¿qué es 2 más 3? Respondió un alumno francés de primaria que es 3 más 2, ya que la suma es conmutativa. No sabía a qué equivalía la suma y ni siquiera podía entender por qué se le preguntaba. Entonces, este es un ejemplo de que la enseñanza de la matemática como una ciencia puramente formal y sin relación con la naturaleza lleva a que se le dé la misma importancia al hecho de que 2 más 3 es igual a 3 más 2 que al hecho de que 2 más 3 sea igual a 5. Entonces, en ese sentido, es importante mantener la idea de que la matemática existe como un lenguaje para explicar la física y que, por lo tanto, la base reduccionista, aquello que queremos explicar con la matemática, es la física. Tiene otro ejemplo por aquí, a ver si lo tengo. Otro alumno francés, bastante racional en mi opinión, definió las matemáticas de la siguiente manera. Hay un cuadrado, pero eso todavía tiene que ser probado.
Son bastante divertidos, tienen un montón de ejemplos muy divertidos de este tipo, de las cosas que contestan los chicos cuando les preguntan cosas de matemática. Y la hipótesis de Arnold es que la razón por la que contestan eso es porque en la enseñanza de la matemática se la desconectó completamente de su sustrato físico, de la idea de que la matemática es el lenguaje en el que se explica la física. Entonces, en algún sentido lo que está diciendo Arnold, ¿se acuerdan de esta imagen de la clase anterior? Nosotros decíamos que hay una antigua imagen según la cual hay una realidad externa inmutable y perfecta y súper detallada, y nuestra observación de esa realidad es este cuadrado naranja que está acá abajo, que es una especie de modelización abstracta y digamos los datos son imperfectos y entonces la visión que tenemos de la realidad es imperfecta. Y yo les decía que una visión mucho más moderna es decir que esto es lo real porque son los datos que tenemos y es lo que podemos entender con los datos que tenemos. Y luego la idea de realidad es un modelo que construimos con los datos que tenemos. Lo que está diciendo Arnold es que al explicar los datos que tenemos con matemática y construir una idea de la realidad explicada en términos de matemática, no tenemos que creernos que lo real es la matemática y los datos son simplemente un caso particular y una derivación sucia y imperfecta de la matemática. Básicamente, así como en la clase pasada hablamos de esta idea platónica de que la realidad es perfecta y los datos son imperfectos, comparada con una idea mucho más científica de que los datos son lo real y la realidad es simplemente una construcción hecha sobre esos datos, una construcción conceptual hecha sobre esos datos. Lo que nos está diciendo Arnold es que esa construcción conceptual es la matemática y que no tenemos que creernos que existe si no existieran los datos. O que hay algo que decir de ella y que vale la pena explorarla si no es para explorar los datos. Para tener un dibujito un poquito más claro de qué es lo que está diciendo Arnold, lo que dice Arnold es que la matemática trabaja con objetos, por ejemplo números, números impares, números primos, y toma esos objetos y hace observaciones empíricas. Por ejemplo, los primeros números impares, 1, 3, 5, 7, son números primos. 1, 3, 5, 7 son también números primos. Luego, con esas observaciones empíricas, generaliza y hace una conjetura. Podríamos hacer la conjetura, por ejemplo, todos los impares son primos. Estoy haciendo una conjetura que de hecho es falsa, porque el 9 no es primo, pero podríamos hacerla y luego demostrar que es falsa, ¿no? Lo que dice Arnold es luego con eso, con esa conjetura, la matemática lo que hace para probar la conjetura es construir una axiomatización, es decir, encontrar una manera indiscutible y completamente formal que no genere ninguna duda de cómo definir un número, de cómo definir un número impar y de cómo definir un número primo. Y luego con esa axiomatización construir una prueba formal, es decir, encontrar una manera de demostrar que los infinitos impares son primos o bien, como ya sabemos que pasa, encontrar una manera de demostrar que hay un impar que no es primo. Entonces, esto que sucede con la matemática, dice Arnold, sucede con la física en estos tres puntos. Es decir, la física trabaja con objetos, por ejemplo, átomos, hace observaciones empíricas, por ejemplo, los átomos tienen niveles de energía, y luego hace generalizaciones o conjeturas, por ejemplo, la energía se intercambia en paquetes de valor fijo h partida por la frecuencia. Lo que no puede hacer la física es este segundo pedazo. La física no puede axiomatizar completamente la naturaleza simplemente porque es demasiado grande. En algún sentido intentamos hacerlo y de eso trabajamos los físicos teóricos, pero es demasiado grande y no construimos pruebas formales para demostrar que la energía se intercambia en paquetes y demás. Si lográramos tener la teoría del todo, tendríamos axiomatizado el universo y podríamos construir pruebas formales, pero en general no es eso lo que hacemos. Lo que hacemos en cambio, una vez que tenemos una generalización, es decir, nuestra conjetura acá, lo que hacemos es empezar a hacer experimentos para testear esta conjetura. Si la conjetura resiste los experimentos, entonces se transforma en una conjetura en la que creemos más firmemente. En cambio,
podría pasar que al testearla con los experimentos, en algún experimento la conjetura se demuestre falsa. Entonces, en física trabajamos de manera diferente que en matemáticas para probar nuestras generalizaciones o conjeturas, pero no en la elaboración de ellas. Es decir, tanto la física como la matemática trabajan con objetos, hacen observaciones empíricas y generalizan esas observaciones a conjeturas, que luego pretenden demostrar. Y Arnold da muchos ejemplos de cómo la física es en realidad el sustrato de la matemática y de cómo el olvidarlo hace que se desarrollen áreas de la matemática que resultan ser completamente inútiles, extremadamente elaboradas y que los estudiantes no tengan la menor idea de la aplicación. Esto a mí me ha pasado discutiendo con colegas del departamento de matemática, que ellos realmente lo ven como una falencia en su formación, el hecho de que no saben nada de física y a veces las cuestiones más que para nosotros los físicos son de lo más triviales, como una cuestión sencilla como suponer que una función es suave y luego trabajar con una función suave para demostrar resultados y luego al final intentar formalizar si la función es suave o algo así. Los matemáticos, por su modo de trabajar, se quedan frenados en el primer paso intentando probar que la función es suave y hasta que no lo prueban no pueden avanzar. Esto en general es un problema en la formación de los matemáticos y en la matemática moderna. Arnold lo atribuye a una corriente francesa de pensamiento, que es esta corriente platónica. Él lo llama Bourbaki. Bourbaki era un grupo de matemáticos franceses que trabajaba en conjunto y firmaba los papers como si fuera con un autor ficticio que se llamaba Bourbaki, y que tenía esta visión etérea, donde hay axiomas etéreos y objetos trascendentes a partir de los cuales uno demuestra cosas. Y Arnold lo contrasta con la visión rusa, que es la escuela donde él estudió, en donde los rusos tienen tremendos matemáticos, pero son todos matemáticos que están pensando todo el tiempo en los ejemplos físicos de las cosas que están utilizando. Entonces, ejemplos en los cuales la matemática es en realidad una ciencia experimental y simplemente no lo estamos viendo porque lo hemos olvidado por una concepción un tanto idealista de la enseñanza de la matemática. A mí el que me parece más impresionante es los determinantes. El determinante de una matriz es en realidad un volumen. Ahora, cuando termina la lista va a aparecer un dibujito en donde se va a ver claro por qué. Hay alguien que tiene el audio abierto, por favor. ¿Hay alguien que tiene el audio abierto? No veo quién. No, ya no está más. Bien, listo. Está bien, está bien. Entonces, los determinantes como volúmenes, que para mí es lo más impresionante de esta, no quiero llamarla degeneración, pero esta degradación de la enseñanza de la matemática por volverla puramente formal, es que la mayoría de los estudiantes no saben que un determinante es un volumen. Es algo que, de hecho, yo mismo no lo pienso así, a pesar de que es la razón por la que los determinantes se inventaron originalmente. Ahora en un dibujito se va a ver claro. Las variedades como superficies, la idea de variedad, una variedad es, por ejemplo, un toro, una esfera, una botella de Klein, o todas esas cosas que uno puede, una superficie en el espacio. La idea de que una variedad es una superficie es algo que es muy intuitivo y sin embargo no es la manera como se piensa en variedades en matemática. Las variedades en matemáticas son clases de equivalencia de Atlas o algo así. Son unas definiciones extremadamente abstractas que al final, a la hora de los bifes, terminan siendo el toro, la esfera, la botella de Klein, lo que cualquiera puede imaginarse como variedades. Los grupos como transformaciones, la estructura matemática que se conoce como estructura de grupos, es una estructura muy desarrollada en la cual hay toneladas y toneladas de libros, pero los grupos no son más que las transformaciones que hacemos sobre sistemas físicos. Por ejemplo, las rotaciones forman un grupo. Un grupo es una estructura matemática que está formada por objetos que se pueden componer, es decir, se pueden aplicar uno sobre el otro. Y la idea es que existe un elemento de identidad que aplicado sobre cualquier otro elemento
lo deja invariante, que existe un elemento inverso que aplicado sobre el elemento inicial lo transforma en la identidad, y que, no me acuerdo, alguna cuestión más, creo que era asociatividad o algo así, es lo que define un grupo. Pero sin embargo, un grupo en realidad es el ejemplo típico, son las rotaciones. Hay una rotación identidad, que es no rotar el objeto. Tengo un objeto arriba de la mesa, lo voy a rotar alrededor del eje X. Una transformación identidad es no rotarlo. Hay una rotación inversa, porque si lo roto 10 grados a la derecha, tengo la rotación inversa, que es rotarlo 10 grados a la izquierda. Y luego se pueden componer, es decir, roto primero 10 grados y después 15 grados, o roto primero 10, después 15 y después 5, y puedo componer las rotaciones. Esas propiedades definen un grupo. En matemática esa estructura de grupo se desarrolla de manera abstracta y se escriben libros y libros y libros, pero en el fondo, cuando uno quiere entender lo que es un grupo, siempre va a estar pensando en rotaciones. Hay una frase muy linda de Dirac que dice que cuando a él le hablan de grupos, generadores, estructuras matemáticas, álgebra de Lie y demás, él está pensando en las matrices de Pauli. Las matrices de Pauli son el ejemplo más simple de matrices de rotación, de maneras de rotar algo. Entonces, ahí hay un ejemplo clarísimo de un problema que es un problema claramente físico, que es cómo funcionan las rotaciones, cómo actúan sobre distintos objetos, cómo se componen las rotaciones, primero una rotación y después otra, cómo se invierten, cómo se aplica una rotación de identidad, etc. Y todo eso se elabora en matemáticas en algo que se llama la teoría de grupos. Bueno, las integrales elípticas de Jacobi como tiempos, por ejemplo, si uno busca el artículo de funciones de Jacobi o integrales elípticas en Wikipedia, hay unas cosas horrendas. En las integrales elípticas son unos objetos espantosos. Son la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de bla bla bla. Y uno se pregunta qué cuernos se le ocurrió a Jacobi para estudiar estas integrales. ¿Por qué iba a estudiar estas integrales y no otras? ¿Por qué poner una raíz cuadrada y no una raíz cúbica? O algo así adentro del integrando. Y la razón es que en realidad esas integrales elípticas son tiempos de problemas físicos. Por ejemplo, el tiempo de oscilación de un péndulo es una integral elíptica. Entonces la razón por la que se desarrolló toda la teoría de las funciones elípticas de Jacobi y demás es entender el péndulo. Entonces ahí hay un ejemplo clarísimo. Es un área súper desarrollada de las matemáticas en la cual desde el punto de vista matemático uno puede estar entendiendo una cosa completamente abstracta, que es una integral elíptica, que es una integral que a la hora de los bifes no se puede hacer. O sea, uno no puede hacer la integral y escribirla en términos de funciones elementales. Por eso es un área de estudio. Y son cosas súper complicadas, pero la motivación que está atrás, la razón por la que se estudia esa estructura, es una razón física, es calcular el periodo de un péndulo, o tiempos o trayectorias de un péndulo. Y hay muchísimos más. Entonces, por ejemplo, eso que está ahí es la forma como un determinante calcula un volumen. Ahí hay 3 vectores que son los 3, digamos, este vector y este vector. Son los 3 vectores que hacen la base de este paralelepípedo, ¿no? O sea, que crean los 3 planos de este paralelepípedo. Esos 3 vectores uno los puede poner uno arriba del otro en forma de filas, vector 1, vector 2, vector 3, y eso forma una matriz de 3×3. Si uno calcula el determinante de esa matriz de 3×3, lo que está obteniendo es el volumen de esta región. Entonces, cuando uno habla de determinante y de propiedades de los determinantes, las propiedades de los determinantes son que si multiplico una columna, entonces el determinante se multiplica, si multiplico 2 columnas, el determinante se multiplica por el producto de las 2 cosas, etc. Todas esas propiedades de los determinantes que uno estudia cuando estudia álgebra y le parecen una cosa súper esotérica y abstracta, se entienden completamente hablando de volúmenes. Porque son las propiedades que tiene un volumen. Si yo multiplico por 2 uno de los lados de este paralelepípedo, el volumen se va a multiplicar por 2. Si multiplico por 2 un lado y por 3 el otro, el volumen se va a multiplicar por 2 y por 3. Y así. Cosas así que son relativamente sencillas de entender si uno mira un volumen, y que son mucho más abstractas si uno mira un determinante. Variedades como superficies, bueno, ahí tenemos un toro, les decía, es un ejemplo típico de una variedad, pero se entiende como una superficie, es la superficie de un donut, de una cámara de bicicleta, digamos.
Los grupos como rotaciones, sí, los grupos como transformaciones, como rotaciones. Ahí hay un ejemplo, eso es un avión que está rotando y lo que se conocen como tres ángulos de Euler. Bueno, no sé por qué no se está moviendo el avión, vamos a ver si lo podemos hacer mover. No, se congeló. Pero lo que se conocen como los tres ángulos de Euler son la dirección, lo que se llama como lo que se conoce como dirección, cabeceo y guiñada de un avión. Son los tres ejes a lo largo de los cuales puede moverse un avión. La dirección nos dice simplemente hacia dónde está viajando el avión. El cabeceo nos dice qué tan apuntando hacia arriba o hacia abajo está la nariz del avión. Y la guiñada es qué tan inclinada está el ala, qué tan inclinadas están las alas hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Hacia la izquierda o hacia la derecha. Esos tres ángulos son los ángulos de Euler que se usan para describir una rotación y son los que nos permiten generar el grupo de rotaciones, ¿sí? Los generadores de grupo de rotaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno estudia rotaciones pensando en el grupo, no lo va a entender. Si estudia rotaciones pensando en las maneras en las que uno puede jugar con un avión, sí lo va a entender. Yo daba mi curso de mecánica acá y tenía arriba de la mesa un autito de juguete, porque para enseñar las rotaciones en el curso de mecánica es muy fácil mostrarlo con un autito de juguete, con un objeto que no tenga todos los lados iguales, básicamente, con un objeto físico. Y sin embargo lo que estoy enseñando un concepto matemático, que es el concepto de grupo. Entonces, desde este punto de vista, desde el punto de vista de Arnold, la física es en realidad una especie de sustrato reduccionista de la matemática, en el sentido que los métodos que se usan en física y en matemática son análogos, que la matemática formaliza y demuestra por deducción, mientras que la física utiliza más el método experimental, simplemente porque es demasiado difícil como para formalizar todo y demostrar todo por deducción. Y que además la mayoría de los objetos matemáticos y de los desarrollos matemáticos que valen la pena tienen en el fondo una motivación profundamente física, como estos ejemplos. Ahora bien, la física como herramienta para la matemática, o más bien la matemática como herramienta para la física también. En este sentido, uno podría pensar cómo se usa para pensarlo en abstracto, digamos, la física sirve como una fuente de inspiración para la matemática, es lo que les decía, las ideas que uno saca de la matemática, de la física, son las que dan origen a la matemática. Entonces, por ejemplo, Newton inventó el cálculo, pero no porque quisiera inventar el cálculo, inventar la idea de cómo se trabaja con magnitudes infinitesimales. Eso no le interesaba. Lo que a Newton le interesaba era describir el movimiento de los planetas, describir la mecánica, entender las leyes de Kepler y entender el principio de inercia de Galileo. El álgebra lineal también es un ejemplo. Los espacios vectoriales existen para poder entender cómo se describe el movimiento de los objetos, para entender la cinemática, por ejemplo, existen los vectores. Y no se hubiera desarrollado el álgebra lineal si no fuera necesaria para esto. Bueno, ecuaciones estocásticas es un ejemplo avanzado, las ecuaciones estocásticas son ecuaciones diferenciales donde los coeficientes de la ecuación diferencial son variables aleatorias que cambian con el tiempo. Entonces, que cambian al azar. Entonces, esto para dar un ejemplo avanzado, simplemente la física es una fuente de inspiración para la matemática en el sentido que nos da ideas de qué cosas vale la pena desarrollar desde el punto de vista matemático. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo de darnos ideas? Bueno, tenemos esta cosa de que la física ve objetos y tiene observaciones empíricas sobre esos objetos y generaliza y hace conjeturas. Luego, la manera de describirlos matemáticamente es lo que se conoce como modelado. Entonces, por ejemplo, los objetos pueden ser los planetas y las observaciones empíricas son las leyes de Kepler, que nos dice que se mueven en órbitas.
Las observaciones empíricas en realidad son las observaciones de Tycho Brahe que nos dicen cómo se mueven los planetas en el cielo. La generalización y la conjetura, que fue lo que hizo Kepler, fue decir que se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de esos focos, barriendo áreas iguales en tiempos iguales y tales que el cuadrado del período es proporcional al cubo de la distancia media al Sol o algo así. Esas leyes de Kepler son una generalización o conjetura de esto. Entonces, la manera de utilizar esto como una inspiración para la matemática es a través del modelado, que es lo que hizo Newton. Newton generó un modelo para esto, que son las leyes de Newton, digamos, decir, los planetas son partículas que se mueven en un espacio tridimensional, es decir, son puntos que se describen con un vector en un espacio tridimensional. Ese vector obedece la ecuación de que su segunda derivada temporal, bla, bla, bla. Axiomatizar, es decir, construir el modelo en donde los planetas van a ser puntos, el espacio es un espacio tridimensional, el tiempo es una variable completamente independiente. Ese es el modelo de Newton. Y luego axiomatizar, decir, bueno, las leyes de Newton, primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton. Y luego con eso avanzar hacia una prueba formal de nuestra conjetura, que es lo que uno hace. Uno puede probar a partir de las leyes de Newton que los planetas se mueven en órbitas elípticas. Esto, digamos, es la manera de utilizar la física como una base, como una fuente de inspiración para desarrollar herramientas matemáticas. En este caso, el modelado, y más que el modelado, esta demostración, más que nada, la axiomatización y esta demostración, hicieron necesario descubrir un área nueva de las matemáticas, que es el cálculo. El modelado era decir, bueno, los planetas son puntitos, están en un sistema de ejes tridimensional, en un sistema cartesiano, son vectores en ese sistema cartesiano y se mueven como función del tiempo. Ahora, para poder axiomatizarlo, tengo que escribir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y la aceleración es la segunda derivada temporal. Newton tuvo que inventar las derivadas para poder escribir los axiomas de su teoría de la física. Entonces, tuvo que desarrollar un área completamente nueva de las matemáticas para hacerlo. Y luego con ese área desarrollada y con esos axiomas pudo avanzar hacia una prueba formal, que de hecho es lo que hacen los principios, probar formalmente las leyes de Kepler. Ahora bien, si pensamos en la física como el campo de aplicación de las matemáticas, entonces ahí empieza a aparecer una cosa bastante interesante que escribió Wigner en un artículo que se llama Sobre la irrazonable efectividad de las matemáticas para explicar fenómenos físicos. Porque lo que uno empieza a ver cuando usa la física, cuando aplica la matemática a la física, es que las matemáticas funcionan irrazonablemente bien para explicar la física. Las matemáticas nos muestran conexiones inesperadas entre fenómenos físicos y cuando las vamos a buscar, esas conexiones están ahí. Son muy efectivas en el sentido que nos dan muy buenas predicciones, no nos dan predicciones aproximadas o malas. Si el modelo es bueno, las predicciones son buenas, y si no, se puede mejorar el modelo para tener buenas predicciones. Y por otro lado también, hay una cosa que hace que todo esto sea sorprendente, que es que para modelar estamos usando un conjunto de datos pequeño y para testear estamos usando un conjunto de datos mucho más grande. Es decir, que hay muchos modelos que uno podría construir que serían compatibles con el conjunto de datos pequeño y que sin embargo no tendrían por qué responder al conjunto de datos más grande. Y en general lo que sucede es que cuando agarramos el conjunto de datos pequeños y construimos un modelo, el modelo más sencillo que los explica, ese modelo tiene un grado de efectividad muchísimo mayor y explica mucho más datos que los que usamos para ajustarlo. Entonces, para entender esto un poquito más, lo que dice Wigner, por ejemplo, el artículo de Wigner también es muy lindo, también lo pueden buscar en internet si lo googlean con ese título. Dice, hay una historia sobre dos amigos que eran compañeros de clase en la escuela secundaria hablando de su trabajo. Uno de ellos se convirtió en estadístico y estaba trabajando en tendencias demográficas. Le mostró un informe a su antiguo compañero de clases. El informe empezaba, como de costumbre, con la distribución gaussiana. La distribución de probabilidad gaussiana es esta que está acá,
que dice que bueno, la probabilidad tiene esa forma, donde sigma es lo que se llama la varianza, es el ancho de la gaussiana, y mu es lo que se llama la media, o sea, es el centro de la gaussiana. Cualquier parámetro demográfico, por ejemplo la estatura de la población, tiene una distribución gaussiana. No sé, el número de dientes de la población tiene una distribución gaussiana donde la media son, uy, ahora me olvidé, no me acuerdo, 34 piezas dentales, no sé cuánto tienen las personas. No las voy a contar, no sé. Y así, el número de piernas de la población tiene una media de 2. Entonces, el informe empezaba como de costumbre con la distribución gaussiana y el estadístico explicó a su amigo compañero de clase el significado de los símbolos para la población real. O sea, le explicó lo que significaba el sigma, lo que significaba mu, etc. Su compañero de clase era un poco incrédulo y no estaba muy seguro de que el estadístico no le estuviera tomando el pelo. ¿Cómo puedes saber eso?, era su pregunta. ¿Y qué es este símbolo de aquí?, señalando acá. Oh, dijo el estadístico, ese símbolo es pi. ¿Y qué es eso? Bueno, pi, la relación entre la circunferencia del círculo y su diámetro. Bueno, le contestó el compañero, ahora estás llevando tu broma demasiado lejos. Seguramente la población no tiene nada que ver con la circunferencia de un círculo. Y esto es una cosa que, cuando uno trabaja mucho con matemáticas, deja de sorprenderle. Pero lo cierto es que hay una conexión completamente inesperada, que tiene que ver el número pi, que nosotros lo definimos como el número de veces que entra el diámetro en la circunferencia. Si agarramos un círculo, vemos cuál es el diámetro, lo ponemos a lo largo de la circunferencia y vemos que entra 3, 14, 15, 9, 2 veces. Y así definimos el número pi. ¿Qué tiene que ver eso con la estatura promedio de la población? ¿Qué tiene que ver eso con la distribución de estaturas en una población humana, donde no hay ningún círculo en ningún lado? ¿Por qué aparece ese pi ahí? Ese hecho nos está mostrando una conexión completamente inesperada entre algo que es una cosa geométrica y otra cosa que es una cosa estadística de una población humana. Y así aparece todo el tiempo en la aplicación de la física a la naturaleza, este tipo de conexiones inesperadas. Estamos acostumbrados a verla y nos hemos acostumbrado tanto que no nos llaman la atención, pero de hecho es sorprendente y tiene toda una razón atrás por la cual está ese pi ahí, por ejemplo, o por el cual aparecen este tipo de conexiones inesperadas. Otro párrafo de Wigner dice, ¿cómo sabemos que si hacemos una teoría que centre su atención en los fenómenos que hoy ignoramos y haga caso omiso de alguno de los fenómenos que hoy llaman nuestra atención, no podríamos construir otra teoría que tenga poco en común con la actual, pero que sin embargo explique tantos fenómenos como la teoría actual? Eso ahora lo vamos a explicar un poquito más de detalle, pero lo que dice Wigner es, empezamos mirando las órbitas de los planetas, y con eso construimos la teoría de Newton. Y con eso construimos toda la mecánica y explicamos un montón de fenómenos. Ahora, si la Tierra fuera el planeta Venus, en el cual hay tantas nubes que no se ve el cielo, entonces nunca hubiéramos tenido la inquietud de explicar las órbitas de los planetas y nos hubiéramos concentrado en explicar otros fenómenos, por ejemplo, no sé, las burbujas del océano. ¿Por qué suben las burbujas del océano? Principio de Arquímedes y esas cosas. Y hubiéramos desarrollado toda nuestra física empezando desde ahí. La pregunta de Wigner es, ¿qué garantía tenemos de que la teoría que hubiéramos construido es la misma y de que hubiera explicado el mismo número de fenómenos? Nosotros hoy tenemos toda la física edificada sobre las ideas de Newton. Si en cambio hubieran estado edificadas sobre las ideas del principio de Arquímedes, ¿cómo sabemos que sería la misma teoría? ¿Y cómo sabemos que, al hacernos las mismas preguntas, tendríamos las mismas respuestas? Eso de hecho es lo que sucede. Es decir, si uno edifica una teoría sobre cualquier conjunto de hechos, resulta en general ser la misma. Y no sabemos por qué. Y forma parte de la irrazonable efectividad de las matemáticas en explicar los fenómenos naturales. De una manera un poquito más simbólica, es lo que dice Wigner, es lo siguiente: si nosotros tenemos un conjunto de observaciones y con ese conjunto de observaciones construimos un modelo matemático que explica ese conjunto de observaciones, luego con el modelo matemático
podemos hacer predicciones sobre fenómenos que aún no hemos observado. Por ejemplo, el conjunto de observaciones eran las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra, Júpiter y Saturno. Y con ese conjunto de observaciones hicimos predicciones. Las predicciones las hizo Herschel, no me acuerdo quién las hizo, suponiendo que existía el planeta Urano. Y cuando fuimos a testear esa predicción, resultó que la predicción era real y el planeta existe. Lo que dice Wigner es: ¿cómo sabemos que con este mismo conjunto de observaciones no podríamos haber construido un modelo completamente distinto en lugar del modelo newtoniano, que nos hubiera llevado a predicciones completamente diferentes en lugar de la existencia de Urano? De hecho, la pregunta es muy válida porque las observaciones que se contaban con las que se hizo el modelo newtoniano eran observaciones muy limitadas de un conjunto de planetas. Con esas observaciones se podía construir el modelo newtoniano o se podía construir otro modelo. Y ese otro modelo podía haber llevado a predicciones completamente diferentes. ¿Cómo fue que el primer modelo que construimos, el más sencillo y el más natural e intuitivo, es el que llevó a predicciones que luego las fuimos a ver en la realidad y se comprobaron? Dice Wigner también otra cosa. ¿Qué tal si hubiéramos empezado con otro conjunto de observaciones? Como les decía yo, si viviéramos en Venus no viéramos las estrellas, y en lugar de preguntarnos qué era lo que explicaba las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra, Júpiter y Saturno, nos hubiéramos preguntado qué es lo que explicaba las... en Venus no hay burbujas. Yo estoy pensando en la imagen de Venus de la ciencia ficción de los 50. Pero bueno, debajo de los océanos de Europa. Debajo de la capa de hielo del satélite Europa, en los océanos enterrados, donde no se ven las estrellas. Y nos hubiéramos preguntado qué es lo que explicaba el movimiento de las burbujas, es decir, hubiéramos edificado una teoría completamente basada en el principio de Arquímedes. ¿Y quién nos dice que esa teoría no hubiera sido completamente diferente de la mecánica y no nos hubiera llevado a predicciones completamente diferentes, por ejemplo, acerca de la existencia de Urano? Es decir, tenemos una situación que es muy difícil de explicar. La situación es que un conjunto acotado de observaciones nunca determina completamente un modelo, y sin embargo, los modelos matemáticos sencillos que se crean para explicar un conjunto acotado de observaciones resultan dar predicciones que son realistas. Y nunca nos pasa que hacemos dos modelos distintos sobre el mismo conjunto de observaciones que lleven a predicciones diferentes, o que, empezando de un conjunto de observaciones diferentes, terminemos con un modelo diferente que lleva a predicciones diferentes. No nos pasa ninguna de esas dos cosas. Y eso es una de las cosas más extrañas de la relación de la matemática con la realidad, con la física. En otras palabras, en esta idea platónica de que hay una realidad perfecta y los hechos son solo una visión parcial y acotada de esa realidad, que yo les decía, la visión moderna de la ciencia natural es que los datos son la realidad y esta construcción, esta ficción externa que llamamos realidad es simplemente una construcción. Entonces los datos son lo real y esto es lo ficticio, mientras que la visión platónica tradicional es que hay una cosa perfecta y ficticia afuera y los datos, perfecta y real afuera, y los datos son una cosa ficticia y equivocada que tomamos de ello. Ahora bien, lo que nos está diciendo Wigner es que parece que en realidad es así, que hay una estructura matemática que es única y que está atrás de todo, y que nuestros datos simplemente están reflejando esa estructura matemática, y que por eso nunca nos pasa que con el mismo conjunto de datos hagamos dos modelos que lleven a predicciones diferentes, o que con observaciones diferentes hagamos dos modelos que lleven a predicciones diferentes, porque en realidad hay una sola estructura matemática atrás, que es la única que existe. Es decir, lo que estamos viendo es que, si bien, como nos dice Arnold, es un riesgo pensar en términos matemáticos exclusivamente y desarrollar la matemática ciegamente sin basarnos en datos y en observaciones, parece ser que la irrazonable efectividad de las matemáticas nos está diciendo que hay una estructura matemática externa a nuestros datos, o sea que la idea platónica, que fuera suplantada por la idea de la ciencia natural,
La idea platónica de que la realidad externa es real y los datos son ficticios y aproximados, tal vez en el sentido matemático sea correcta. Una estructura matemática atrás de la cual los datos son solo ejemplos o sampleos o muestras de esa estructura. Yo los invito a que lean los dos artículos. El de Arnold se llama On Teaching Mathematics y lo pueden buscar en Google. Y el de Wigner se llama La irrazonable efectividad de las matemáticas y también lo pueden buscar en Google. Yo los encontré los dos. Son los dos muy lindos de leer. El de Wigner tiene los ejemplos son un poco más... digamos, les van a aparecer palabras esotéricas de matemática los ejemplos, pero no importa igual porque no es muy relevante. Pero es muy lindo de leer. Ahora bien, una pregunta que uno puede hacerse es esto que les decía. ¿Es en realidad la matemática el sustrato reduccionista de la física? ¿Será que está pasando eso? ¿Será que es la matemática el sustrato reduccionista de la física? ¿Será que la irrazonable efectividad de la que hablaba Wigner nos dice que hay un sustrato matemático de lo cual la física, los datos, son muestreos? Entonces, les voy a contar la idea de jerarquía de los multiversos que sale de un paper que publicó el cosmólogo sueco Max Tegmark, que lo pueden encontrar en la página de Tegmark. Si googlean el nombre de Tegmark, es Max Tegmark terminado en K. Si googlean el nombre van a encontrar la página de Tegmark y él ahí tiene todo este relato de la estructura de la jerarquía de los multiversos. Yo acá les voy a contar una versión simplificada de eso. A mí me parece una de las cosas más lindas. Tegmark es un tipo súper interesante y publica cosas muy lindas. Esa es una de las cosas más lindas que se pueden leer sobre multiversos. Entonces, vamos a hablar primero del multiverso de nivel 1, que se basa en la ley de Hubble, en la existencia de galaxias lejanas y en lo que se llama desconexión causal. Entonces vamos a entender eso un poquito más. ¿Qué es la ley de Hubble? La ley de Hubble nos dice que si miramos al cielo y vemos todas las galaxias en el cielo, vemos que hay galaxias en toda la esfera celeste. Estas no son estrellas, no son las estrellas de nuestra galaxia, son galaxias separadas. Vemos que hay galaxias en toda la esfera celeste y que las galaxias se están alejando entre sí más rápidamente cuanto más lejanas. La ley de Hubble nos dice, ahí estamos nosotros, la ley de Hubble, a ver si la tenía por algún lado. Bueno, vamos a terminar de sacar todo el dibujito. Estamos nosotros en nuestra galaxia, ese grupito de estrellas es nuestra galaxia, y miramos una galaxia lejana que está a una cierta distancia, y vemos que esa galaxia lejana se está alejando a una cierta velocidad que llamamos v, que es igual a un numerito que se llama constante de Hubble por la distancia. Cuanto más lejos esté la galaxia, más rápidamente se aleja de nosotros. Ahora bien, galaxias muy lejanas se van a estar alejando de nosotros a velocidades mayores que las de la luz. Porque si cuanto más lejos está, más rápidamente se aleja, entonces cuando esté muy muy lejos se va a estar alejando a una velocidad mayor que c. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser si me insistieron con que nada se puede mover más rápido que la luz? Y aunque parezca loco, no hay ninguna contradicción. Porque una cosa es que algo se mueva más rápido que la luz y otra cosa es que las galaxias se estén alejando. Las galaxias no se están moviendo, se están alejando. Esto es muy loco, pero la manera de entenderlo es como sigue. Supongamos que agarramos un globo y pintamos puntitos sobre la superficie del globo. Cada puntito es una galaxia. Ahora inflamos el globo y alejamos, cuando nosotros inflemos el globo se va a hacer más grande y los puntitos se van a alejar entre sí. Sin embargo, el puntito no se movió, está en el mismo punto en la superficie del globo donde nosotros lo pintamos. Lo que pasó es que la superficie del globo creció, pero el puntito sigue estando en el mismo lugar. Esa imagen se puede aplicar directamente al universo.
las galaxias no se están moviendo. Está bien, se mueven muy lentamente, tienen algo que se llama velocidad peculiar, pero no importa, para nuestra discusión aquí no se están moviendo. Lo que está pasando es que el espacio entre ellas está creciendo, de la misma forma que se estira la pared del globo cuando lo estamos inflando. Entonces, cuando las galaxias estén separadas por 10 kilómetros, el espacio entre ellas va a estar creciendo a cierto número de kilómetros por día y las galaxias se van a estar alejando a ese número de kilómetros por día. Cuando estén a 20 kilómetros, cada uno de los pedazos de 10 kilómetros va a estar creciendo un cierto número de kilómetros por día. O sea que las galaxias se van a estar alejando a 2 veces la velocidad de las que habíamos nombrado antes. Es decir, cuanto más lejos estén las galaxias, más rápidamente se están alejando, solo porque el espacio entre ellas está creciendo, y no porque ninguna de ellas se esté moviendo particularmente. Entonces, decir que hay dos galaxias que se alejan entre sí más rápidamente que la velocidad de la luz, no implica decir que ninguna de ellas se esté moviendo más rápido que la luz, porque ellas están quietas en su lugar, solo que el espacio está creciendo. Incidentalmente, esta idea de que el espacio, hacer crecer el espacio o que el espacio crezca o que el espacio se comprima, hace que las cosas se alejen entre sí más rápido que la luz y demás, se puede usar para imaginar naves espaciales que se muevan más rápido que la luz. ¿Por qué? Porque uno de los temas que puse en la parte de física y películas es esto que se llama Alcubierre Drive, o se llama Warp Drive por la de Viaje a las Estrellas, o Alcubierre Drive porque los descubrió Miguel Alcubierre, que es un físico mexicano. Las Alcubierre Drives son naves espaciales que hacen que el espacio delante de ellas se contraiga y el espacio detrás de ellas se dilate. Entonces, si tenemos esa nave espacial a una cierta distancia de la Tierra y hace que el espacio detrás de ella se dilate, va creciendo la distancia a la que se encuentra de la Tierra. Y si el espacio se dilata lo bastante rápido, la nave se va a estar alejando de la Tierra más rápidamente que la luz. Sin embargo, la nave no se va a estar moviendo, porque el espacio donde está quieta la nave, donde está parada la nave, está quieto. Simplemente lo que está pasando es que el espacio entre la Tierra y la nave está creciendo. Así que el que va a hablar de física y películas, si quiere, puede agregar Viaje a las Estrellas o por lo menos hablar de Warp Drive, porque estas Warp Drive de Alcubierre son muy lindas. Lo lindo es que Viaje a las Estrellas no tomó la idea de Alcubierre, sino que Alcubierre tomó el nombre de Warp Drive de Viaje a las Estrellas. Porque la idea de Alcubierre es relativamente reciente, de los 90. Entonces, volvamos al universo. Decíamos que tenemos diferentes galaxias que cumplen la ley de Hubble, que se están alejando entre sí más rápidamente cuanto más lejos estén, y que entonces va a haber galaxias que se van a estar alejando de nosotros a velocidades mayores que las de la luz. Ahora imaginémonos que de cualquiera de esas galaxias sale un rayo de luz. Ese rayo de luz jamás nos va a alcanzar, no va a poder llegar a nosotros, porque la galaxia se está moviendo más rápido que la luz. Es decir, que el rayo de luz está intentando recorrer el espacio que lo separa de la Tierra, pero el espacio que lo separa de la Tierra está creciendo más rápidamente de lo que lo puede recorrer. Entonces, esa galaxia que se está alejando de nosotros más rápidamente que la luz, nunca va a poder enviarnos una señal lumínica. Lo mismo nosotros no podemos enviarle a esa galaxia una señal lumínica, porque lo mismo, el rayo de luz que sale de la Tierra, uno prende la linterna, la apunta hacia el cielo, apuntando hacia donde supone que está esa galaxia, y el rayo de luz que sale de la Tierra se está alejando de la Tierra, pero el espacio que separa a la Tierra de la otra galaxia va creciendo más rápidamente que lo que el rayo de luz llega a recorrer, entonces nunca puede alcanzarla. Entonces, la conclusión es que la Tierra y esa galaxia no pueden transmitirse señales entre sí. Señales lumínicas ni señales de ningún otro tipo, porque nada puede moverse más rápidamente que la luz. Luego, esas galaxias están causalmente desconectadas. Lo que se dice, hay una desconexión causal entre ellas. Nada de lo que pase en la Tierra puede afectar lo que va a pasar en esa galaxia. Y nada de lo que pase en esa galaxia puede afectar lo que va a pasar en la Tierra. Entonces, por ejemplo, supongamos que son estas galaxias, la que acá dibujé con un circulito rojo, donde dije que estamos nosotros, y la que acá dibujé con otro circulito rojo.
y estas dos galaxias están completamente desconectadas. Eso se llama desconexión causal. Ahora bien, hay regiones del universo llenas de galaxias conectadas entre sí. Por ejemplo, esta que dibujé está conectada con esta, está conectada con esta, está conectada con esta, conectadas. Y regiones del universo llenas de galaxias conectadas entre sí, como estas, que están causalmente desconectadas unas de otras. Es decir, todas las galaxias que tienen esta región del universo se están alejando de todas estas otras a velocidades mayores que las de la luz, y por lo tanto, lo que pase en cualquiera de estas no va a afectar a lo que pase en cualquiera de estas y viceversa. O sea que hay regiones del universo enteras que están completamente desconectadas de otras regiones del universo. Cada una de esas regiones del universo la podemos llamar nuestro universo, porque nada de lo que nos pase va a estar de ninguna manera conectado a lo que pasa en alguna otra de las regiones. Es más, si el espacio es infinito, entonces hay infinitas regiones del universo causalmente desconectadas unas de otras. Esas infinitas regiones del universo son todas parecidas, están llenas de galaxias, porque una de las hipótesis que estamos usando para pensar en cosmología es lo que se llama el principio cosmológico. Nada de lo que está a nuestro alrededor es diferente de lo que está alrededor de cualquier otro punto del universo. Pero entonces tenemos regiones del universo, del espacio, que están completamente desconectadas, y cada una de ellas es un universo en sí mismo, porque no interactúa con las demás. Eso es lo que se llama el multiverso de nivel 1. Es más, si el espacio es infinito, esas regiones son infinitas regiones del universo similares a la nuestra, completamente desconectadas de la nuestra. Ahora bien, en infinitas regiones del universo, cada una con infinitas estrellas, cada una con un montón de estrellas, digamos, en total un infinito de estrellas. Cada estrella con planetas, en total un infinito de planetas. Sin duda hay más de una copia exacta de la Tierra, con más de una copia exacta de nosotros, con más de una copia exacta de esta clase, y más de una de ellas en este preciso punto del curso. Es decir, uno puede imaginar que hay universos completamente similares al nuestro, en el espacio, en regiones causalmente desconectadas, en donde hay copias exactas de nosotros que están viviendo vidas exactamente iguales a las nuestras. Más aún, podemos imaginar que hay regiones causalmente desconectadas del universo, donde hay copias exactas de nosotros, que están viviendo vidas diferentes a las nuestras. En una de ellas soy taxista y en la otra soy emperador del universo conocido. En una de ellas me comió un tigre y en la otra soy el tigre. Entonces, esta idea de multiverso es una idea de universos paralelos, son universos paralelos que no interactúan entre sí, que están completamente desconectados, y que tiene como única hipótesis el hecho de que el espacio es infinito. Si el espacio es infinito, entonces todo lo que sabemos acerca de cosmología nos dice que hay regiones causalmente desconectadas, que esas regiones causalmente desconectadas son infinitas. Con esa sola hipótesis, con esa sola conclusión de que las regiones causalmente desconectadas son infinitas, podemos concluir inmediatamente que hay infinitas copias de nosotros mismos, con infinitas vidas iguales y con infinitas vidas diferentes. Eso es súper interesante. Hay varias cosas escritas al respecto. Por ejemplo, hay un paper muy interesante que se llama Consecuencias éticas de la cosmología inflacionaria, lo pueden googlear con ese nombre, Ethical Consequences of Inflationary Cosmology, donde dice, bueno, cómo tendría que uno que plantearse la vida en un universo en donde sabe que absolutamente todas las decisiones que tome están siendo tomadas en todos los sentidos posibles. Es decir, si yo decido seguir con la clase o decido suspenderla ahora, en un universo decido seguirla y en otro universo decido suspenderla. Entonces, ¿qué sentido ético tiene tomar una decisión y no otra, sabiendo que todas son reales? Por ejemplo, hay un montón de discusiones interesantísimas sobre filosofía, ética y demás, basada en esta idea del multiverso de nivel 1. Fíjense que esto es muy similar a la idea de
la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, y ya la vamos a ver aparecer dentro de un rato, pero no es la misma. Esto no es una interpretación de muchos mundos, esto es simplemente mirar hacia el espacio y en algún lugar concreto, no en una realidad esotérica, en esta realidad, en algún lugar concreto hay otra copia de nosotros. Y hay infinitas, no otras, hay infinitas. Entonces les decía, esta es la idea del multiverso de nivel 1. En nuestro espacio, con nuestras leyes físicas, con nuestra visión de la cosmología, con la ley de Hubble, hay regiones causalmente desconectadas. Cada región causalmente desconectada es un universo. En algunas de ellas hay copias de nosotros. Sin embargo, esto se puede llevar un poco más allá, de la siguiente manera. Está lo que se llama el multiverso de nivel 2. El multiverso de nivel 2 contiene muchos multiversos de nivel 1. La manera de entenderlo es usando las ideas de vacío cuántico, las ideas de inflación eterna, ahora les voy a contar un poquito lo que es, y las ideas de constantes fundamentales y demás. Entonces, imaginémonos que tenemos el espacio, ya dijimos que es infinito, ¿no? En ese espacio tenemos nuestra función de onda. La función de onda obedece a un cierto potencial, ¿no? Uno tiene la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger tiene un cierto potencial. Y ese potencial supongamos que tiene esta forma de doble pozo. Este tipo de potenciales son potenciales comunes en física de los sólidos y que en cosmología se usan en lo que se llama la teoría de la inflación eterna, que es una manera de explicar por qué las constantes fundamentales toman el valor que toman. ¿Qué sucederá entonces con la función de onda? Bueno, hay un estado que tiene una función de onda, digamos, si no fuera una función de onda cuántica, si fuera una función de onda clásica, ¿qué pasa con una partícula en este potencial? Bueno, se puede quedar acá o se puede quedar acá, ¿no es cierto? Puede estar en este mínimo o puede estar en este mínimo, una partícula en este potencial. Yo la puedo poner acá abajo o la puedo poner acá abajo. Si se trata de una función de onda cuántica, en lugar de estar la partícula acá o acá, será una función de onda que tiene un máximo acá, o bien una función de onda que tiene un máximo acá. Esos son dos estados posibles del sistema. O bien el sistema está en el falso vacío, lo que se llama el falso vacío, porque no es el mínimo de energía, o bien está en el vacío real, que es el mínimo de energía del problema. Lo que dice la teoría de la inflación eterna es que en cada punto del espacio tenemos que elegir en cuál de los vacíos ponemos a nuestra función de onda. Si elegimos un punto cualquiera del espacio y lo ponemos en este vacío, esto tiene una cierta energía. Fíjense, esto es potencial, ¿no? O sea que esto, yo me olvidé de poner el B acá, pero este es el potencial. O sea que el hecho de que esto está alejado del cero quiere decir que esto tiene una cierta energía. Entonces, si pongo en este puntito del espacio, pongo la función de onda en este vacío, en este puntito del espacio va a haber una cierta energía, esta energía. Ahora bien, cuando hay energía, la energía curva el espacio, porque Einstein nos dice que cuando hay energía, la energía curva el espacio. En el caso, uno puede probar poniendo las ecuaciones de Einstein que eso implica que el espacio se empieza a expandir. Y cuanto más energía haya, más rápidamente se expande. De hecho, este espacio, en la teoría de la inflación eterna, se expande muy rápidamente, tan rápidamente que rápidamente llena todo el espacio. O sea, el puntito en el que pusimos la función de onda en este vacío, de golpe es todo el espacio. Se expandió y llenó todo lo visible. Ahora bien, cualquier par de puntos acá, tomamos este punto y este punto, se están expandiendo muy rápidamente, tan rápidamente que muy rápido se desconectan causalmente, es decir, muy rápido empiezan a estar demasiado alejados y alejándose demasiado rápido como para que la luz pueda llegar de uno a otro. Es decir, que tendríamos un universo, si empezamos con una función de onda en este vacío del potencial, en este mínimo de potencial, tendríamos un universo que estaría inflando muy rápidamente, expandiéndose muy rápido, y cualquier par de puntos en ese universo se alejarían y enseguida se estarían alejando más rápidamente que la luz. Ese fenómeno se llama inflación eterna. Lo que tiene ese fenómeno, uno dirá, no, pero el universo no es así. O sea, yo marco 2 puntos arriba de la mesa, los miro entre un rato y siguen estando más o menos a la misma distancia, no se alejan tan rápido como para estar causalmente desconectados muy rápidamente. Pero lo que sucede es que además está el otro vacío. Y además, esto no es un fenómeno clásico, es un fenómeno cuántico. Esta función de onda
es una función de onda que está localizada alrededor de este vacío, pero que tiene una colita que llega hasta por acá. O sea que se puede producir el fenómeno de tuneleo, es decir, que empecemos aquí y de golpe, por alguna razón, se produce el efecto túnel y terminamos acá. Es decir, que nosotros tenemos todo el espacio lleno de puntos que están todos en este estado y de golpe en un puntito cualquiera del espacio se produce el fenómeno de tuneleo y el sistema va a parar al vacío naranja. Ese vacío naranja, ese mínimo naranja, tiene menos energía. Como tiene menos energía, se expande, pero se expande más lentamente. Por supuesto, ese puntito naranja aparece ahí, se expande, y adentro de él se pueden formar estrellas, se pueden formar galaxias, porque se expande no demasiado rápidamente, no tan rápido como para que cualquier punto quede causalmente desconectado inmediatamente. Entonces pueden producirse fenómenos causales, cosas que causan cosas. Por ejemplo, el gas se acumula, se empieza a acumular en un punto, en ese punto el gas está demasiado comprimido, se enciende, se forma una estrella, esa estrella se acerca por fuerza de gravedad a otra estrella y a otra estrella y otra estrella y se forma una galaxia, alrededor de las estrellas se forman planetas, todos esos son procesos causales, procesos que pueden formarse, pueden pasar, porque hay cosas que causan cosas, porque los objetos no están suficientemente alejados, no están alejándose demasiado rápido y entonces la luz puede llegar de uno a otro. Pero claro, eso pasa acá adentro. Mientras tanto, cualquier par de puntos acá afuera se está alejando tan rápidamente de cualquier otro par de puntos que se desconecta muy rápidamente. Entonces, si aquí en este otro puntito sucediera de golpe un tuneleo y se formara otro universo, aquí se formara otro universo y aquí se formara otro universo y aquí se formara otro universo y así, estos dos universos estarían alejándose entre sí muy rápidamente, tan rápidamente que nada de lo que pase acá puede afectar a lo que pase acá. O sea que están causalmente desconectados. Luego, adentro de cada uno de ellos tenemos expansión y también puede pasar que esta galaxia se desconecte de esta galaxia. Es decir, que adentro de esto tenemos un multiverso de nivel 1. Pero esto que está acá es un multiverso de nivel 2. Es decir, es una copia de muchos multiversos de nivel 1. Muchos multiversos de nivel 1. Este fenómeno, la idea de la inflación eterna y de la aparición de muchos multiversos de nivel 1, es una idea bastante útil en cosmología para explicar ciertos problemas cosmológicos que se llaman problemas de naturalidad, que no viene al caso que yo les discuta, pero lo cierto es que no es una hipótesis completamente volada y desahuciada por un físico borracho. La idea de la inflación eterna es algo que en lo que la gente hoy, digamos que cree o lo usa como una manera de explicar muchos fenómenos cosmológicos. Fíjense que hay una cosa interesante. Yo les dije aquí, tenemos un vacío, un mínimo y tenemos otro mínimo, y se produce el efecto túnel, y entonces venimos a parar a este mínimo, y luego en este mínimo la expansión se produce más lentamente, hay lugar para fenómenos causales, se forma un multiverso de nivel 1, o sea, se forma un universo. Sin embargo, podría haber más de un mínimo. Y podría pasar que en lugar de tunelear a este, tuneleáramos a otro. Y en ese otro, la velocidad de expansión y los valores de muchas constantes fundamentales serían diferentes. Entonces podría pasar que, por ejemplo, en este universo hubiera solo un elemento químico, porque la constante de estructura fina es distinta y entonces no se pueden formar muchos elementos químicos si hay uno solo. Podría pasar que en este otro universo no hubiera ningún elemento químico. Podría pasar que en este otro hubiera 10 millones de elementos químicos. Podría pasar que en este otro no solo no hubiera elementos químicos, sino que no hubiera ni siquiera la materia. Todos estos universos tienen lo que se llaman leyes de la física diferentes, en el sentido que ciertos números que en física están bien establecidos, en estos universos toman valores distintos. Entonces aquí tenemos un cierto valor para la carga del electrón, un cierto valor para la masa del protón y demás, y acá hay otro valor para esas cosas, o incluso tal vez no haya protones, tal vez no haya neutrones, etc. Entonces por eso los dibujé con dibujitos distintos. El multiverso de nivel 2, que es este multiverso rojo, que está formado de un montón de multiversos de nivel 1, tiene multiversos de nivel 1 en los cuales dentro de cada uno de ellos las leyes son diferentes.
Entonces, ¿cómo es la imagen que tenemos hasta este punto? Tenemos nuestro universo, que forma parte de un multiverso de nivel 1 que está formado por todas las regiones causalmente desconectadas de la nuestra. Cada una de esas regiones es igual a la nuestra. Tiene las mismas leyes de la física, la misma estructura, el mismo tipo de galaxias, etcétera, etcétera. Incluso en muchas de ellas podría haber copias de nosotros. Ese es el multiverso de nivel 1, que en este dibujo es esta esfera naranja. Ese multiverso de nivel 1 está metido adentro de un multiverso de nivel 2. El multiverso de nivel 2 está formado por un montón de multiversos de nivel 1. Algunos de ellos podrían ser, como este que dibujé acá, idénticos al nuestro. Y adentro de ellos podría haber también copias de nosotros. Pero otros son completamente diferentes al nuestro, en cosas accesorias o en cosas importantes, como por ejemplo en que las galaxias son más chicas, o en que las estrellas no se encienden, o en que no hay elementos químicos, o en que no hay materia. Es decir, el universo de nivel 2 está formado por un montón de... El multiverso de nivel 2 está formado por un montón de multiversos de nivel 1 con distintas leyes de la física. La pregunta entonces natural que uno puede hacerse es si esta jerarquía, un multiverso de nivel 1 formado por un montón de copias de nuestra región del universo, un multiverso de nivel 2 formado por multiversos de nivel 1 con leyes de la física distintas, si esta jerarquía sigue creciendo. Hay por lo menos un nivel más en esa jerarquía, que es el de la mecánica cuántica. Me había olvidado de esto. Una cosa linda para entender este multiverso de nivel 2 y esta idea del vacío y el falso vacío y qué sé yo, es la cerveza. En la cerveza tenemos el líquido y tenemos las burbujas. El líquido tiene ganas de formar burbujas. El dióxido de carbono está diluido en el líquido con una presión demasiado alta, está demasiado concentrado. Entonces, si bien está diluido, esto quiere decir que está en un lugar estable, se puede quedar diluido. Cualquier perturbación lo lleva al estado en el cual el líquido y el dióxido de carbono se separan, que es este estado de acá. Entonces tenemos el líquido que está formado por cerveza y dióxido de carbono diluidos, y después tenemos el estado en el cual el dióxido de carbono se separa y forma una burbuja. Ahora, ¿qué pasa? Las burbujas están subiendo, a medida que van subiendo se van alejando unas de otras. Y además se están hinchando, porque el dióxido de carbono hace que las burbujas se inflen. Sin embargo, la velocidad a la que se están inflando es mucho más lenta que la velocidad a la que se están alejando unas de otras a medida que suben. Y por lo tanto, si bien se inflan, en ese inflarse no se tocan. Esta imagen del multiverso de nivel 2 uno lo puede asociar a la imagen de las burbujas en la cerveza. Hay un vacío, un falso vacío, que es la cerveza, el líquido puro con el dióxido de carbono diluido. Hay un vacío correcto o un vacío mínimo real, que es aquel donde la burbuja se separó. Y hay un fenómeno que es, en este caso, el hecho de que las burbujas suben. Acá es el hecho de que toda la zona roja se está expandiendo, que hace que las burbujas no se toquen entre sí. Esa es la visión cervecera, digamos, del multiverso de nivel 2. Entonces les decía, ¿hay un multiverso de nivel 3? Bueno, sí, hay por lo menos una imagen de multiverso de nivel 3, que es la que viene dada por la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Hay una evolución temporal y esa evolución temporal produce distintas historias. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el multiverso de nivel 2 que teníamos en la transparencia anterior. Ese multiverso de nivel 2 está formado por un montón de multiversos de nivel 1 con leyes diferentes. En uno de ellos estamos nosotros. Ese multiverso de nivel 1 donde estamos nosotros está formado por un montón de regiones causalmente desconectadas, que son los universos. En algunas de ellas hay copias idénticas a nosotros. Ahora bien, este multiverso de nivel 2 obedece las leyes de la mecánica cuántica. En particular, a medida que transcurre el tiempo, cada vez que sucede una opción, se realizan las dos historias, aquellas donde el gato de Schrödinger está vivo y aquella donde el gato de Schrödinger está muerto, aquella donde la moneda cayó cara y aquella donde la moneda cayó seca. Es decir, que ese universo en realidad está teniendo un montón de historias diferentes. Este multiverso de nivel 2 evoluciona en un montón de historias diferentes, cada una correspondiendo a cada uno de los posibles resultados de cada experimento cuántico que uno pueda hacer en este multiverso de nivel 2. Es decir, que en realidad hay un multiverso de nivel 3, que es aquel de todas las historias posibles del multiverso de nivel 2.
Es- Estos son cada uno de los mundos de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Es decir, que no solo hay un multiverso de nivel 1 en el cual hay copias nuestras en regiones alejadas del universo, sino que además cada una de las decisiones que tome cada una de esas copias nuestras separa a todo el multiverso de nivel 2 en dos, en donde en una de las versiones se tomó una decisión y en la otra versión se tomó otra decisión. Así entonces, esta jerarquía de los multiversos tiene por lo menos tres niveles. Si queremos aplicar nuestra idea actual de cómo funciona la física, tenemos que aplicar nuestra idea actual de la ley de Hubble, eso nos da un multiverso de nivel 1. Tenemos que aplicar nuestra idea actual de la inflación eterna y eso nos da un multiverso de nivel 2. Y tenemos que aplicar nuestra idea actual de la mecánica cuántica, de la interpretación de muchos mundos, que nos da un multiverso de nivel 3. La pregunta natural para hacerse es entonces si hay un multiverso de nivel 4. Y hasta acá veníamos haciendo física, estamos tratando de encontrar una interpretación a nuestros datos, es decir, estamos creyéndonos que hay una realidad subyacente que está dada por cómo modelamos nuestros datos. Estamos volviendo a ser platónicos o estamos yendo en la dirección de Wigner, de darle realidad a la estructura matemática. Pero entonces, precisamente en esa dirección de ir en la idea de Wigner de darle realidad a la estructura matemática, la pregunta que no puede hacerse es si existe un multiverso de nivel 4. Nuestro universo es una estructura matemática. Hay otras estructuras matemáticas posibles. Podemos imaginarnos un universo donde no haya mecánica cuántica, o donde la mecánica cuántica funcione de otra manera, o donde, no sé, las leyes de la física sean completamente clásicas, por ejemplo. Podemos imaginarnos muchas estructuras matemáticas posibles. Y sin embargo, una de esas estructuras matemáticas, que es aquella que nos da las leyes de la física actuales, es real. Y las otras estructuras matemáticas no son reales. Pensémoslo así. Tenemos el conjunto de todas las estructuras matemáticas posibles. Hay una estructura matemática que es nuestro multiverso de nivel 3, formado por multiversos de nivel 2, que está formado por multiversos de nivel 1, es decir, nuestra física, nuestra realidad. Es esa estructura matemática y luego hay otras. Habrá otras que uno puede inventar que no necesariamente tienen los mismos axiomas ni los mismos teoremas, pueden tener axiomas distintos y luego uno podrá demostrar teoremas distintos adentro de esas estructuras matemáticas. Y sin embargo, hay una de ellas, que es la primera, esta que puse aquí, que es real. Y todas las otras no son reales. La pregunta que se hace Tegmark en su paper, que pueden encontrar en su página web, ¿es esa la hipótesis más económica? La hipótesis más económica es creer que de todas las posibles estructuras matemáticas, solo una es real y las otras no. O la hipótesis más económica es que todas las estructuras matemáticas son reales y existen en el mismo plano de existencia en el cual existe nuestro universo. ¿Se imaginan? Esto ya no es física, esto es una cuestión ontológica, filosófica, pero la pregunta que se está haciendo Tegmark es si no es la matemática el sustrato reduccionista de la física, si no es que todas las estructuras matemáticas son en realidad reales. Una hipótesis un poquito más reducida que uno podría hacer es, bueno, tal vez no todas las estructuras matemáticas imaginables, sino solo aquellas que sean capaces de desarrollar seres conscientes. Nosotros sabemos que la estructura matemática creada por los postulados de la física, cuando los conozcamos todos, que todavía no los conocemos, pero cuando tengamos resuelta la física, conozcamos todos los postulados de la física y podamos elucidar cuál es su estructura matemática, nosotros sabemos que esa estructura matemática va a predecir como teorema la existencia de seres conscientes, o sea, nosotros mismos, porque somos una consecuencia de las leyes de la física. Entonces, dice Tegmark, será que cualquier otra estructura matemática en la cual se pueda deducir como teorema la existencia de seres conscientes
será que esa estructura matemática es tan real como el universo real. En otras palabras, no es más real el universo con nuestras leyes que otro universo con leyes diferentes en las cuales yo pueda probar la existencia de seres conscientes. Por supuesto, esta idea, disculpa, estoy atragantado, disculpa. Esta idea es completamente especulativa. Hasta el paso anterior veníamos apoyándonos en cosas bastante sólidas de física y cada paso dio un paso más en el terreno de lo desconocido y lo especulativo. Cuando dijimos existe la ley de Hubble, las galaxias se alejan entre sí, eso está bien establecido. Hay galaxias que se alejan de nosotros más rápidamente que la luz, eso está bien establecido. Luego, si el universo es infinito, entonces hay infinitas regiones causalmente desconectadas. Bueno, estamos bastante convencidos de que el universo es infinito. Eso está midiendo el satélite Planck ahora, pero básicamente la creencia es que sí, que es infinito y que hay, por lo tanto, hay infinitas regiones causalmente desconectadas. Y en esas regiones hay galaxias y en esas galaxias hay seres como nosotros. Esa visión del multiverso de nivel 1 tiene su grado de especulación, pero es bastante consistente con todos los datos que tenemos, y tenemos muchos datos al respecto, por lo tanto sería bastante difícil encontrar datos que la contradigan. Cuando pasamos al multiverso de nivel 2 y dijimos, bueno, ese multiverso de nivel 1 en realidad es una burbuja en una cerveza que está inflando rápidamente en un sistema de inflación eterna. Bueno, ahí ya tenemos menos certeza, porque la inflación eterna es una teoría que tiene como objetivo explicar los valores de las constantes de la física que observamos. Y podría estar mal, podría ser que los valores de las constantes de la física que observamos no sean así porque la inflación eterna lo determina, sino por alguna otra cuestión. Sí. 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 La cosa es así. Yo hice la hipótesis del globo, ¿no? Yo hablé del globo. El globo que voy inflando y tengo las galaxias, se van alejando y qué sé yo. El globo es un ejemplo de un universo ilimitado, pero finito. Vos te movés sobre el globo y es finito, pero nunca vas a encontrar un borde. Sin embargo, ese globo tiene una característica que es la curvatura de la superficie del globo, que es lo que se llama una curvatura. Bueno, el globo es una esfera, es una curvatura positiva. El radio de curvatura es un radio positivo, es el radio que va desde la superficie del globo hasta el centro del globo. Ese radio de curvatura puede ser cero, y entonces en lugar de tener un globo tendés como si fuera una membrana de hule infinita, ¿no? Y eso sería un grado de curvatura, un radio de curvatura, en realidad curvatura cero, un radio de curvatura infinito, ¿no? O bien podría ser negativo el radio de curvatura. Un radio de curvatura negativo es una silla de montar, una superficie silla de montar, o un hiperboloide si quieren. Esa superficie de nuevo es infinita y tiene curvatura negativa. La cuestión es que esas tres opciones se pueden medir. Se puede medir si el radio de curvatura es positivo, porque estás mirando algo que está en el entorno de nuestro planeta, de nuestra galaxia. No estás mirando algo que requiere mirar regiones causalmente desconectadas, puntos lejanos sobre la superficie del globo. Vos podés mirar la superficie del globo y podés fijarte si la curvatura ahí es la de la superficie de una esfera o de algún otro tipo. La cuestión es que las observaciones de Planck son consistentes con radio de curvatura infinito o radio de curvatura negativo. Y queda muy poco espacio, es muy poco probable que el radio de curvatura sea positivo. Es decir, es muy poco probable que el universo sea como el globo, finito pero ilimitado. Es mucho más probable, con los datos que se tienen hasta ahora, que sea infinito, o sea, del tipo plano o del tipo silla de montar. Este punto en particular es un punto muy discutido. La mayoría de la comunidad está a favor de el caso infinito. Es uno de los resultados más recientes de cosmología
y la mayoría de la comunidad está a favor del resultado infinito, pero ya les digo, es bastante discutido porque nada, se necesita medir muy bien la constante de Hubble y hay una cosa que se llama Hubble tension, de que si la medís de dos maneras diferentes te da dos números diferentes y alguna de las dos formas de medirla tiene que estar mal y nadie entiende por qué. Pero tampoco esos números diferentes no son diferentes, no estamos seguros de que sean diferentes. Son números que tienen un cierto error y si uno tiene en cuenta el error, en realidad no son tan diferentes, son parecidos. Entonces por ahí tal vez sean el mismo y simplemente es el error lo que nos está haciendo creer que son diferentes. Entonces está toda esta discusión. No está muy claro cuál es el valor de la constante de Hubble y eso podría causar que en realidad donde creemos estar viendo una curvatura, un radio curvatura infinito, o sea un universo infinito, en realidad el universo sea finito, pero por eso es que todavía está en discusión, pero en principio la mayor parte de la comunidad se inclina por un universo plano o hiperbólico, o sea, con curvatura negativa. Bueno, está bien, pero en un plano también cada punto es el centro del universo y en un hiperboloide, el tipo de hiperboloides que se usan, si bien no es fácil verlo en el dibujo del hiperboloide, en el tipo de hiperboloides que se usan también pasa eso. Todos los puntos son equivalentes, digamos. Ni en el hiperboloide ni en el plano, si uno va hacia adelante eternamente vuelve al mismo lugar, claro. Claro. No. Eh, entonces les decía, esta, estos resultados con toda esta incerteza de las que le hablo son resultados bastante, la gente está bastante convencida de que el universo es infinito o sea, el multiverso de nivel uno, si uno le quiere asignar una probabilidad, póngale un 70% de que, de que tenga que ser algo así. El multiverso de nivel 2, que es el de la inflación eterna, es bastante menos probable, porque simplemente la razón por la que se inventó la inflación eterna es para explicar por qué las constantes fundamentales toman un valor y no otro. Y tal vez simplemente se nos esté escapando una tortuga y haya alguna teoría más fundamental que nos diga por qué las constantes toman ciertos valores y no otros. Eh, entonces si bien la gente tiene bastante confianza en la inflación eterna, los cosmólogos tienen bastante confianza, los que no somos cosmólogos pero leemos sobre el tema, nos causa mucho escozor. La inflación eterna usa el principio antrópico, usa un montón de formas de razonar que por supuesto que no están mal, pero son feas y a la gente no le termina de convencer. Entonces el grado de probabilidad que tiene el multiverso de nivel 2 es bastante más bajo, no sé, por decir un número, digamos un 30% de que sea real esa visión o menos, o bastante menos también. El multiverso de nivel 3, es decir, las diferentes historias de la mecánica cuántica, es todavía menos probable, porque sí, la mecánica cuántica está muy confirmada y sabemos que funciona muy bien, pero lo que sabemos que funciona muy bien es la interpretación shut up and calculate de la mecánica cuántica, esta que les decía yo, callate y calculá, es decir, no, no la interpretación de muchos mundos. La mecánica cuántica funciona si se la usa como sabemos que hay que usarla para obtener resultados acerca de experimentos idénticamente preparados. Pero no sabemos si eso significa que la realidad obedece a la imagen de la interpretación de muchos mundos. La interpretación de muchos mundos es simplemente una manera de invertir la flecha, de darle una entidad a la realidad más allá de los datos y de encontrar una interpretación que nos explique por qué la mecánica cuántica funciona como funciona. Eso ya es bastante menos probable. Simplemente lo que la gente tiende a creer es que los datos son lo real y lo demás es una interpretación que uno hace de la realidad y la interpretación de muchos mundos se le puede asignar una probabilidad y eso en realidad baja. Baja porque simplemente no sabemos mucho sobre cómo funciona eso y no tenemos por qué creer que hay una realidad externa a nuestros datos más allá de los datos. Finalmente, esta instancia del multiverso, este nivel, el multiverso de nivel 4, es una conjetura
completamente volada y no tiene por qué ser real. Y de hecho yo creo que el único que habla de esto es Max Tegmark, pero simplemente porque es muy linda y es muy mediática y muy vendible, se generalizó. Pero de todas maneras es una manera interesante de pensar cómo la matemática puede ser el sustrato reduccionista de la física. Puede ser que todas las estructuras matemáticas sean reales, o al menos todas aquellas en las que se pueda probar la existencia de seres inteligentes. Hasta acá me parece que llegamos, creo que es lo final, con la física como el sustrato reduccionista de la matemática, y con esto terminamos con el curso, salvo por los temas para tratar en el coloquio. Yo la idea que quiero que se lleven de este curso, más allá de los temas que charlamos y de cada una de las, digamos, de los tres enfoques con los que aplicamos la física a cada uno de los temas y demás, lo que quiero que se lleven de esto es la idea de romper los compartimientos académicos estancos, esta idea de que la física es una cosa, la biología es otra, la sociología es otra y la psicología es otra. Eso no es así. La ciencia es una manera de conocer el universo y todas las ciencias forman una red y están interconectadas entre sí. Y en algún sentido la física es un sustrato sobre el que se apoyan las ciencias. La física es una herramienta para las demás ciencias y la física es un campo de aplicación de los conocimientos que se obtienen en las demás ciencias. Esta idea se puede generalizar fuera de las ciencias hacia los demás aspectos de la experiencia humana. Es decir, romper los comportamientos estancos no solo académicos, sino también de la visión académica de la realidad con el resto de la actividad que, esto es importante decirlo, todas las personas tenemos, porque incluso los que somos académicos tenemos aspectos de nuestra vida que son no académicos, y en esos aspectos de nuestra vida también interactuamos con la física y con la ciencia. Tenemos visiones filosóficas del mundo, de lo que es real, de lo que no es real, de lo que es ético, de lo que no es ético, de lo que es bello, de lo que es feo. Tenemos visiones artísticas, nos gustan aspectos del arte, somos artistas, algunos tienen, yo no, pero algunos son artistas, otros son religiosos, no sé. Entonces también romper los compartimientos estancos entre la visión académica y científica de la realidad y las visiones no científicas de la realidad. Entender que hay lugares donde entender dónde es válido utilizar argumentos no científicos para explicar el mundo y dónde solamente corresponde utilizar argumentos científicos, y cómo se relaciona la visión científica con la visión no científica. Así que bueno, la idea mía es esa, es que puedan ver, por eso les decía la idea de los coloquios también, es que puedan ver cómo la física interactúa con las cosas que tenemos todos los días, tanto en otras ciencias como en aspectos de la vida todos los días. Así que bueno, hasta aquí, esperen que vuelva a la cámara. Hasta aquí llegamos con el curso. ¿Dónde está mi cámara? Acá. Voy a cortar la grabación.